Ajá. Vamos entonces. Fíjense, comenzamos con este interrogante, pues, que surgió por allí en estos días que la vida lo va enseñando a uno, ¿no? Eso en particular. Entonces, un poco la agenda que nos va que vamos a tener el día de hoy, un poco los filósofos del contagio. Me gustaría escuchar qué aprendizaje le dejó la lectura, cómo le fue con ella, qué lograron entender, qué le dejó el cuestionamiento. Obviamente, eh, escucharle, pues, qué tal le ha ido. Él ha estado leyendo su foro, he leído su foro, me han parecido intervenciones muy interesantes, perdón, y muy enriquecedoras. ¿Okay? Así que he estado leyendo los foros y me gusta eso, la interacción que están comenzando a generarse. ¿Ok? El enjambre, hay un distanciamiento en nuestro propio ser, de una interrogante que me fue surgiendo a lo largo de la lectura. Hay varias interrogantes que me surgieron, pero quise compartir con ustedes esta en particular. Y pues nada, y metodología de la clase, vamos a hablar un poco sobre la metodología de la clase, porque bueno, he visto que hay muchas interrogantes, muchas inquietudes, y pues nada, eso me gustaría conversarlo con ustedes para ayudar, pues, y que la clase se desarrolle con con la mejor armonía, y pues nada, ¿ok? Eso es un poco el sentido. A mí me gusta empezar, romper protocolo. A mí me gusta romper protocolo, aunque un digo que se fue la presentación. Me gusta romper protocolo y me gusta empezar. Vamos a empezar por la última pregunta que puse en la agenda y tal. Cuénteme, ¿cómo se han sentido estos días con la clase? ¿Qué dificultad han tenido con la presentación de la metodología, con los contenidos? ¿Cuál es la duda? Cuénteme. Soy todo oído. A ver, me escucho. Hola, ¿Me profesor. escucha? Sí, sí, aquí Ajá. Panayota. Panayota, Eh, cuéntame, Panayota. yo vi que hay una unidad que el trabajo es escribir como un ensayo. Yo no sé si usted, es que esto es como personal de cada profesor, ¿usted desea que tenga alguna como introducción, como presentación, o le basta poner el nombre de nosotros con el logo de la universidad e ir directo al ensayo? ¿O necesita Oh, como algo, porque hay profesores que nos indican ni que hasta qué letra quieren, ¿me ujú. entiende? No sé Sí, si usted desea o simplemente vamos directo al ensayo sin ningún problema. sí, fíjate que a mí me gusta dejarlo en libertad, ¿verdad? Pero Ok, si le gusta, si usted quiere que le ponga alguna directriz extra, se le coloca. Por ejemplo, siempre uno, o por lo menos yo doy por sentado que se cumpla ciertos requisitos académicos. Por ejemplo, el logo, se identifiquen para uno saber quién es, aunque la plataforma te lo diga, pero siempre es interesante que uno se pueda cumplir esa formalidad para cumplir, no solamente la formalidad, sino para crear ese hábito constante de, si vas a hacer un trabajo, tenga ciertas cualidades académicas, pero por lo general no tengo problemas si lo hace con portada. Y por lo general, si te va directo al tema, todos por lo menos deberíamos hacer una breve introducción, porque no empezar directamente. Y digo introducción, lo puedes hacer directamente en el escrito, ¿verdad? En el ensayo tú piensas, bueno, tal, y vas desarrollando tus ideas eh, simultáneamente. Pero el ensayo para mí siempre es una libertad porque es una cosa el ensayo que tú puedas expresar libremente tus pensamientos y otra cosa es realizar una monografía, que son totalmente distintas. ¿Ok? O sea, un perfecto. ensayo es más de la perspectiva filosófica, un ensayo, y lo que aspiro, ver más su pensamiento, ver tu cuestionamiento frente a eso. El decirte que haga una monografía, dame la introducción, dame esto y tal, ya es una monografía, ya deja de ser ensayo, según los aspectos metodológicos. ¿Ok? O sea, donde digo que cumplí toda la formalidad. El ensayo te invita, obviamente, tú tienes que hacer una breve introducción que va incluida dentro del contenido del texto. Ya queda, ya queda a merced del quien está escribiendo su creatividad, cómo hacerlo y cómo atrapar la lectura, perdón, cómo atrapar al lector del contenido que está presentando. No sé si me pude expresar bien o no. Sí, Por lo perfecto. general siempre me gustaría la Arial 12 y un espacio 1.5 para que tenga mejor estética.
¿Ok? Y una otra consultita. Hay otros profesores que sí nos ponen como una fecha límite para entregar y si se entrega después de esta fecha límite van, ejemplo, descontando puntos o te afecta la nota. Yo he notado que todas las actividades, Asignaciones. asignaciones, tienen como una fecha, pero como es en mayo, pero Ujú. yo sé que podemos irlas realizando las que estén abiertas, pero usted no tiene como una fecha límite de, así como hacen otros profesores, para saber si, en qué momento hago las tareas, si tengo la libertad de hacerlo, vamos a decir, entre 2 semanas. Obviamente la fecha límite la puse así, dándole espacio, porque así me ha enseñado la UMESI, la experiencia con UMESI, que hay siempre alumnos que llegan tarde, ¿sí? Ok, Entonces es incómodo que tú empiezas a cerrar unidad, no, que me faltó otra unidad. Y por experiencia de acá, hay mucha gente que dice, profesor, después que se cierra la unidad, la gente, ay, que se me olvidó entregar la cuestión, ay, entonces para mí administrativamente es incómodo porque entonces yo tengo que ver y empiezan a enviarte el trabajo por mensajero y no lo que quiero. Obviamente, la persona que va entregando a un ritmo considerado, uno lo va tomando en cuenta. ¿Me entiendes? El que va a entregar el 24 de mayo, ya yo sé que lo dejó mucho, ya uno percibe que, ¿me entiendes? Lo va a dar el 24 de mayo a las 11:59 porque se va a cerrar, por ejemplo, ¿no? Pero donde yo sí voy a hacer mucha énfasis es en la ortografía, en las acentuaciones y en la redacción. Y sobre todo, donde soy muy, quizá inquieto en la argumentación. Y ahora que toca el tema, o sea, me gusta decirlo, no quiero ni respuesta tipo Twitter, pero tampoco me gustan los plagios. ¿Me sigue? Porque uno sabe, uno reconoce cuando el discurso es copiado. ¿Ok? Y aunque yo no voy a entrar en el dilema ni de que si fue un plagio o no, eso te lo dejo a tu conciencia. Pero cuando vea la nota, no reclame. Yo no me gusta. Y aparte de que otra cosa importante es que la universidad poco a poco nos está enseñando cómo capturar los plagios. Y hay un programa especial para capturar los plagios. Entonces, ojo con eso. No se meten en problemas no conmigo, sino a futuro. Yo, por ejemplo, yo te lo puedo dejar pasar. Eso queda en tu conciencia. ¿Vale? Eso queda en tu conciencia. No tengo por qué decirte lo que tienes que hacer. Yo prefiero que tú me digas, profesor, no supe hacer el trabajo y denme un chancecito. Y con mucho gusto. No, o me diga, profesor, mire, yo soy malo para escribir. Me gustaría hacer una presentación oral. Hasta esa apertura le doy. ¿Ok? Hasta esa apertura le doy. Adelante, Raúl. Tengo una mano levantada por ahí. Creo que va. Sí, Raúl, ¿verdad? Adelante, Raúl. Raúl Espino. Adelante, que tiene una mano levantada. No. No, es Ana Yancy, profesora. Ana Yancy. Adelante, Ana Yancy, perdón. Buenos Dígalo, Ana días, Yancy. profesor. ¿Cómo Profe, yo tengo estás? una consulta. Muy bien, gracias. En cuanto a las notas, entiendo que la filosofía se basa mucho en la forma de pensar individual de cada persona, pero entonces mi pregunta es, ¿en base a qué usted va a estar calificando las tareas? Porque si es algo que yo tengo que hacer en base a lo que yo entiendo, ¿cómo yo sé si lo que yo entendí es lo correcto? Muy bien. ¿Cómo saber lo que tú hiciste tan correcto? Mira, la argumentación la hacemos todos los días nosotros. ¿Ok? Y para tú poder argumentar tienes que saber leer, tienes que interpretar. Nosotros, y creo que si vieron el video de la segunda unidad, eh, la frase que dice el filósofo ahí es muy puntual. ¿Ok? Y la resaltó hoy en la mañana. Pensar libremente no es decir cualquier cosa. ¿Ok? No es que esta es mi opinión y ya. No. Tú no vas a argumentar la vida con cualquier cosa. ¿Me sigue? Y eso es lo que debes enseñar. Cuando uno descubre que hay una buena opinión, una buena argumentación, cuando tiene una coherencia en lo que está diciendo, cuando tiene una lógica, tú lo sabes. ¿Me sigue? O sea, por pensar, podemos pensar, todos pensamos igual, pero no todos tenemos la visión del mundo igual. Y ahí es donde parte la argumentación. ¿Ok, mi estimada Nayansi? No sé si te respondí la pregunta, la inquietud. O sea,
Te lo debo, te lo respondo. ¿Cómo? ¿Te respondí o no? Pregunto. Sí, profe, pero quería saber en base a qué usted va a sacar las notas. En base a lo que tú me vas argumentando. Por ejemplo, si tú vamos a hablar de suponte, y aquí aclaro, en el de cada unidad yo le coloco varios contenidos. Tienes el video, tienes la lectura, ¿ok? Que esos dos te sirvan para tú ir generando ideas y generando conocimiento. Y cuando tú vas a escribir, te vas a sustentar en alguna de esas dos visiones que tienes allí. ¿Vale? Cómo te puedo evaluar? Te estoy diciendo la redacción, voy a evaluar la acentuación, te voy a evaluar tu argumentación, te estoy evaluando las tildes y todo lo demás que uno me permita visualizar algo, una producción que tenga sentido. ¿Ok? ¿Cómo sacar las notas? Obviamente las notas las tienes del 1 al 100. ¿Ok? Y ahí veremos entonces cómo no me muevo bajo la subjetividad. Te digo, hay una manera de descubrir cuando tú argumentas. Y para muestra lo podemos hacer en la mañana de hoy, que es el ejercicio que quiero hacer con ustedes ahorita. ¿Ok? A ver. No sé si te respondí y si tienes alguna duda, con mucho gusto te sigo aclarando. ¿Ok? Ana Todo Yancy. quedó claro, profe, gracias. Seguro. No tengo Sí, problema de- Por ahí, ¿quién más levantó la mano? Tiene una mano levantada por ahí que no la acabo de ver. Creo que es Cristel. Noté por ahí. Dime, Cristel, la torre. Buenos días, profe. Una pregunta, es que me sentí un poco abrumada porque veníamos con un ritmo y tuvimos que hacer como todo en un solo tiro. ¿Con usted van a hacer cuántas unidades por clase? Es que me sentí como llena de trabajo y abrumada, no sé por qué. No es con la clase ni nada, solo... Cuando te refieres a abrumada, ¿me puedes clarificar el término? Porque pareciera como que... Es que veníamos con un ritmo un poco así como sábado unidad, otro sábado otra unidad, y fueron 2 unidades de una vez cuando llegamos a filosofía. Entonces, Dos sí, unidades una vez, ¿cómo así? sí, déjeme buscarle. O Dos sea, temas, dos temas. conoceremos, ajá, 2 temas. Fueron 2 A trabajos ver, a los 2 foros. espérame un tantito y lo aclaramos. Vamos a abrir el aula, que aquí la tengo abierta. Y me gustaría, porque yo no, si hay algo que trato y me he caracterizado, que no soy el profesor que más fastidia. Al contrario. Y por eso me hace ruido cuando me dice que está saturada, abrumada. Eso sí no me deja cuestionado. ¿Sí? Vamos a ver. Y me gustaría conocer cuál es el ritmo que traía. Y si tengo que cambiar el timón, muevo el timón y ya, no tengo problema por eso. Buenos días, profesor. Buenos A días, lo ¿cómo que se estás? refiere la compañera es que el ritmo que teníamos, que cada profesor nos ponía a desarrollar una unidad por sábado, o sea, Ok, un trabajo por sábado. Y a lo ok. que ella se refiere es que en filosofía hemos desarrollado sobre, es posible, es posible hacer filosofía digital y el humanismo, o sea, 2 temas para el día de hoy. A eso se refiere la No, compañera. no, no. A ver, vamos a ver. Entonces, esta para mí sería la primera unidad que fue establecida como un foro. ¿Ok? Que no diga primera unidad es otra cosa. Si esa es la confusión. Acá, vamos a ver, educar para el ser. Disculpe, maestro, esa no es nuestra aula. Nuestra aula termina en 95. O es lo 95. mismo. Es el mismo material. Puede echar para atrás donde decía unidades para Es el ver, mismo por favor. contenido. El mismo contenido. Es lo mismo, es lo Sí, mismo. sí, es el mismo contenido, Es el mismo pero sí el contenido. número de grupo es diferente, profesor. Pero es el mismo contenido. El mismo Sí, contenido. Ah, ok. correcto. Yo tengo el aula abierta también y sí es el mismo contenido. Súper, disculpe. 596, 596, profesor. Sí, es el grupo nuestro, chicas. Sí, es el 17, mismo 17, aula. 596. Es Es el el mismo mismo aula. aula que yo tengo Disculpe, abierto. profesor. Sí, lo acabo de verificar con el número. Sí, está bien. Sí, Es 96. esta. Yo tengo, Sí, correcto. Yo yo tengo el tengo, aula abierta y tengo 17, 17, 596. yo tengo el Perfecto. 95, mira. No Es sé, la compañera. 96.
Es Yo me estoy 9.6. moviendo, que yo me estoy moviendo por lo que a mí la administración me da. Y por eso Ay, me voy a dice que me... Voy a tener que ver eso con la administración entonces, porque yo tengo 9.5 en mi ¿Quién tiene página. 9.5? Yo tengo 9.5. O sea, mi aula termina en 9.5. ¿Eso me afecta? No. No, más bien me deja sorprendido porque yo no he dejado, o sea, esta es una, yo tengo, 9.5 Sí, sería por el otro grupo. horario, otro grupo. Otro grupo, lo que pasa, Panayota, es que las numeraciones son los grupos. Entonces, el grupo de nosotros en la clase de filosofía es 17, 17, 5, 9, 6. Nada más cuestión de que te cambien la Ajá. numeración, porque pasaba con la materia de la que damos los Espíritu miércoles, Mesid, eso Espíritu mismo, Mesid. Espíritu Mesid, y a los chicos le hicieron el cambio de la numeración. Nada más te tienen que cambiar la numeración. Eso en el Sí, chat. correcto. En el Solo chat te chatea. mandamos, ajá, en el chat, en el grupo te mandamos cómo lo haces para Súper, hacer contacto. súper. Gracias y disculpen. No hay problema, más bien me asustaron porque dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estamos en dos mundos paralelos, ¿cómo es la cosa? ¿Eh? Bien, vamos a ver, entonces me ubico tranquilamente. Estos son los temas que le hemos colocado a ustedes, ¿verdad? Y estos representan las unidades. Simplemente yo le puse como título, como una manera diferente de hacerlo, pues ahí va representando las unidades que vamos abordando el día. ¿Ok? Cuando usted habla que son dos unidades, a la misma vez no entiendo, porque yo simplemente, por ejemplo, acá, ustedes tienen, es posible hacer una filosofía de mundo digital, es lo que le estaba proponiendo el sábado pasado para que participaran y en la misma unidad. ¿Ok? Esto es lo que usted se refiere, que son dos cosas en la misma unidad, es lo que usted dice. Sí, profesor. Que hicimos, conoceremos el sentido de pensar y ver el mundo desde y somos seres y para la libertad. Las Ok. dos hoy, ¿verdad? Esto También la con la- carga de trabajo, profe, que aparte de hacer dos temas con usted, dos temas con usted, también hicimos un trabajo de español. Entonces, hacer los tres trabajos y venir con el ritmo de que nada más hacíamos dos temas por semana, un trabajo de una clase y un trabajo de otra, creo que es lo que la compañera quiere transmitir. Bueno, mm, creo que el primer tema lo que abordamos fue un foro y luego creo, si mal no recuerdo, lo que ustedes me plantearon la semana es que había una sección donde no le permitían como poner un check a la unidad porque había que colocar algo ahí, ¿cierto? Eso es lo que se refería en la semana, ¿cierto? Solo Correcto. entendí la inquietud. Ajá. Yo le dije a Sí, ustedes que profesor. yo no había aperturado, pero que si el sistema le exigía eso, ustedes podían colocar o bien una imagen, una infografía, algo muy sencillito para que le permitiera eso. Eso fue lo que la recomendación que di la semana, ¿cierto? Correcto, profe. Cierto, Entonces, profe. entonces, cuando me dicen que le puse dos actividades más, yo, bueno, no sé. Voy a revisar, le, dije, no, le pregunté a la gente de soporte técnico, pero hasta ahora no tengo respuesta. Y acá, esto es lo que yo he colocado para la unidad 2. Y si abrimos la unidad 2, y aquí leen las instrucciones, simplemente le he puesto un foro. ¿Por qué pongo un foro? ¿Para qué pongo un foro? Los foros sencillamente me permiten a mí también ir y es una manera como de compartir, de no hacer que la distancia de esta estudio a distancia sea tan compleja, sino que usted pueda ir también como compartiendo sus reflexiones y que el otro que quizá tenga una duda sobre algo pueda leerlo a usted y también le apoya a su compañero. Es un trabajo colaborativo, para mi punto de vista. ¿Ok? Ahora, si ustedes consideran que es mucho trabajo y les genera estrés, yo no tengo ningún problema en eliminarlo. ¿Me entiendes? Yo no tengo ningún problema en eliminarlo. Simplemente lo pongo como una manera de socializar conocimiento, donde ustedes puedan apoyarse, interactuar y que ese diálogo, que es muy socrático, muy filosófico, podamos nosotros construir conocimiento. Es como si estuviéramos en el aula de clase y pudiéramos discutir e ir colocando en común, en socializar lo que voy comprendiendo, o bien lo que comprendí del video, o bien lo que comprendí de la lectura. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Con la resto de materias que ustedes venían viendo, haciendo, no trabajaban de esta manera. Pregunto. Profesor, es que la manera que usted montó el material es muy confuso, porque por lo Ok, dime. tanto, cada profesor
si en la unidad 1 había 2 temas, ellos no lo ponían en una sola unidad. Como decir, ahí no se ve cómo es la segunda unidad. No sé si me explico. No, O sea, no los sé. trabajos Bueno, están puestos, pero no dice que en la unidad 1, en la unidad va tal tema, en la unidad 2 va tal tema. Y entonces los otros profesores sí no lo tienen clasificado de esa manera. o sea que yo estoy errado entonces. Me lo he hecho mal entonces. No me quiere O sea, decir. es la manera que usted digitó su plataforma. Ok, No es que estoy esté mal errado, entonces. profesor, sino es que es Entonces, una manera distinta a los demás profesores. ok. ¿Y eso es bueno o es malo? Pregunto. Bueno, yo en lo personal no siento como que en sí fue mucho porque acá en filosofía solamente fue un foro y creo que lo que de repente más podía demorarnos era el ensayo, ¿no? Que de repente un ensayo sí es un poquito más largo, más extenso. Pero español sí dejó de repente dos mapas conceptuales, dejó otras cosas, pero acá en filosofía, a criterio personal, siento que no estaba pesado, no sé, es mi opinión, pues. No, yo quiero escuchar porque yo, como repito, yo no tengo problema de cambiar el timón. Adelante, Kelly. Permiso. Eh, Adelante. Yo personalmente solamente hice lo que es posible filosofar en un mundo digital porque fue lo que yo comprendí. Era mi primera unidad. Con respecto a los foros, para mí yo no tengo ningún problema con hacer un foro porque ¿cuánto tiempo me puede tomar ver un video? 30 minutos y hacer la redacción que 15 minutos. Estamos hablando de 45 minutos de mi tiempo en el día. 3, siento yo, y es mi opinión personal, que las tareas del profesor, hablar de filosofía y las tareas de español no tienen nada que ver en el tema porque si bien el profesor está haciendo su trabajo, entonces que se nos acumule mucho trabajo, bueno, eso no tiene nada que ver con el profesor, así que siento que decir que es que español y filosofía está un poquito fuera de lugar. ¿Puedo decir algo, profesor? Sí, Es que adelante, yo creo que adelante. ellas están yo al principio le pregunté si había como una fecha límite para entregar cada actividad de la unidad. Y usted me dijo que en verdad no hay una No. fecha límite. Entonces yo Ujú. creo que más la confusión es como saber, perdón, cada clase en qué unidad va a hacerla. Vamos a suponer esta clase, vamos a hablar sobre la unidad 2, que eso ya entendimos, y de ahí la siguiente clase va a ser la unidad 3. Y en referente a las actividades, usted es bastante flexible, así que yo creo que, vamos a suponer, en mi caso yo la unidad 2 no la hice porque no tenía claro si era para este sábado, pero ya ahora que sé que es más flexible, puedo subir la unidad 2 esta semana y capaz que hasta el otro mismo sábado puedo subir la unidad 3, porque usted tiene Claro, todas esas actividades abiertas. Así que yo creo que exactamente. ya sabemos que esta clase vamos a hablar del tema 2, la siguiente del tema 3, que ya, y así vamos sucesivamente, y bueno, y cada uno va subiendo sus actividades a un ritmo decente, preferiblemente con el orden de lo que vamos hablando durante las clases, pero el que no puede, el profesor dijo que hay libertad de subirlo cuando uno pueda hacer la actividad. Así que yo creo que en verdad no hay, ya con todas hablando y con el profesor hablando, ya como que ya he entendido más la dinámica de esta clase, que me parece bien porque es bastante flexible. Y yo creo que eso nos puede ayudar a todos porque todos trabajamos. Eso era lo que quería agregar. Gracias. Gracias a ti, Lola o Peggy. No sé, es lo que, por eso digo, me quedo sorprendido porque lo que he tratado es de brindar el espacio de donde vayan ustedes caminando a su ritmo. Que de repente la unidad de acá no diga unidad 1, unidad 2, eso se puede corregir para que entonces respetarle un poco esa visión y no alterarle ni estresarle, ¿no? Pero eh, he tratado y las aulas son supervisadas por la gente de la UMESID y he tratado de mantener la misma línea y no hemos tenido problemas, ¿no? Ahora, como les repito, yo soy un docente que escucho
y me gusta escuchar muchísimo a los alumnos. Y creo que eso lo he mostrado. Desde el día 1, usted me escribieron anoche y no soy docente, dice, hasta tal hora yo atiendo alumnos. Hay profesores que dicen eso, hay colegas que me dicen a mí. ¿Eh? Y yo lo atiendo a cualquier momento. Y siempre que tengo el espacio, respondo el chat. Y no me estoy vanagloriando, sino que me gusta lo que tú dices, no soy coherente, me gusta escucharlo. Y si hay que acomodar las cosas, con mucho gusto. Si considera que hay mucho material, híjole, bueno, como no, dígame qué le pongo. Porque ni siquiera estoy poniendo literatura pesada, ni siquiera lo quiero ponerlo a pelear con los grandes ligas, un Aristóteles, un Platón, para que no se me vayan asustadas, que se me asusten. Pero trato de buscarle y así, pues sucesivamente, y hacerle mi mayor preocupación como docente siempre ha sido que cada uno de nosotros podamos ver de lo que estudiamos un sentido práctico en la vida. Y eso es lo que yo deseo que usted tenga. Que vean que en la filosofía es constantemente. Y desde el sábado pasado se lo he tratado de decir. O sea, la filosofía no la vean como una camisa de fuerza. Es un espacio para reflexionar y actuar. ¿Qué he venido haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y si se nota en la lectura que le he propuesto, que fue un poco por ejemplo, los filósofos del contagio, una de las lecturas que le he propuesto, y la lectura de El Enjambre. Son contenidos que buscan entender el mundo. No puse fecha límite precisamente para evitar el estrés. Y los foros los puedes participar las veces que vos querás. Es decir, el foro es un espacio donde dice, me acordé, de repente yo vi que, no sé, que Nayira puso algo interesante y le comento, y eso me va a servir a mí. Es un entrenamiento que me va a permitir a mí generar ideas. Así. Permítame un momentico y le explico en qué me sustento este servidor para dar las clases y espero que me gusta ayudar y aclarar muchas cosas, muchas las cosas claritas. En la vida he aprendido que cuentas claras siempre, siempre conservan amistad. Y eso es lo que quiero moverme con ustedes. Dice acá, dile Lipovetsky, pensar libremente no es decir cualquier cosa. Y eso me ha enseñado la filosofía y eso es la filosofía. No es pensar cualquier cosa, no dejarnos llevar por las emociones y no sepamos controlar. Que si bien es cierto, tenemos que agregar parte emotiva, también es mucho más cierto que hay que tener los pies sobre la tierra y eso es la parte racional. ¿En qué me muevo yo, mi gente buena? Mis dos metodologías que yo me sustento para dar sus clases a ustedes es una, esta metodología. Aprendizaje basado en el pensamiento. Que despierte. Ustedes pueden indagar, si ustedes googleen qué significa aprendizaje basado en el pensamiento, para que nos vayamos conociendo. ¿Okay? Que sustente, que busco despertar el pensamiento. Aquí no sé si se logra ver la imagen bien. Hacer visible el lenguaje en el aula utilizando la neuroeducación. Intentamos un lenguaje positivo, una metaconexión, que es tomar conciencia de nuestra forma y manera de aprender. Eso es lo que yo deseo que usted aprenda. ¿Cómo yo me organizo en mis clases? ¿Cómo aprendo? ¿Cuál es mi ritmo de aprendizaje? ¿Ok? Y cada uno de ustedes tiene una manera distinta de aprender. Y es lo que yo deseo ir tratando como de adaptarme mucho. No sé si lo hago bien, no sé. Quizás no lo hago bien, quizás puede tener. Y pues nada, lo intentaré hacer. Pero es lo que me baso. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué deseo que la filosofía me ha despertado y por qué aplico este método en mis clases? Porque la filosofía es esto, despertar pensamiento, aplicar pensamientos. Y no es cualquier pensamiento, gente buena. No es cualquier pensamiento. Y si pensamos que es cualquier pensamiento, bueno, te digo que haga un alto y cuestiónate. No podemos seguir siendo un poquito zombies existenciales. Otra de la metodología que aplico es lo que llaman el flip classroom, el aula invertida. ¿Ok? Donde trato de sustentar y la aula invertida lo que busca es que este material que está colgado, ustedes lo socialicen, lo conozcan en su casa, lo lean y cuando lleguemos a clase, sean ustedes los que den la clase. El profesor es simplemente ese mediador. ¿Me siguen? O sea, ustedes puedan aplicarlo, que ustedes puedan interactuar. No lo digo por deshonra, no lo digo por cuestión mal, pero gente, yo tengo alrededor ya
en mi vida, y se me va a caer la cédula, pero yo tengo 18 años dando clases, de las cuales 7 soy profesor virtual, de 2 universidades, acá en Panamá y otra en el extranjero. Y he aprendido esta metodología, que cuesta mucho entenderla porque venimos de una educación tradicional que no nos enseña a pensar, que no nos enseña a organizar el tiempo, es cierto. Y ese es el reto que tenemos ustedes y yo, aprender a organizar el tiempo, a distribuir nuestro tiempo en nuestra vida cotidiana y lo que tenemos con la responsabilidad de nuestras clases. Adelante, Esmeralda, para darte paso. Creo que tiene Esmeralda, que tiene la mano levantada, o estoy equivocado. Porque veo una mano por aquí disgregada y no sé si es la... Y Hugo también, ¿verdad? Adelante, Esmeralda. Te escucho. Esmeralda, te escucho. Sí, profesor, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo Ok. creo que, muy bien, lo que creo que mi compañera explicaba de lo de la unidad, cierto, los números a veces cambian mucho y además que nosotros como estamos empezando a adaptarnos a un sistema diferente, Totalmente. eso a veces nos sentimos como un poquito como abrumada. Sí, te Pero entiendo. no es que tenga tanto trabajo que no podemos hacer, sino que, como dice la otra compañera, que venimos como un ritmo y como veíamos la unidad, entonces saltamos a la otra unidad y quedamos como, pero wow, ¿qué es esto? Tanto trabajo, ¿no? Pero no es corto. Pero entiendo y yo también me sentí así un poquito, pero igual, cuando vi, es cierto, usted no dejó una fecha límite y lo dejó abierto. Creo que con el otro profesor sí teníamos un tiempo límite. Entonces, Claro. es la parte donde creo que Donde no hubo el habíamos... shock, donde hubo el estrés. No, tranquila, no se preocupe. O sea, aquí estamos para aclarar. Por eso dice el alto en el camino con mucho gusto para aclarar cosas y lo que deseo profundamente es que avancemos en todos los aspectos, en todos los sentidos. Sí, claro, ¿Okay? profesor. Y cualquier duda, cualquier inquietud, inconformidad, no tengan la menor duda de escribirme en el chat y con gusto les hablo, les escribo, les atiendo. Y si alguien quiere hablar conmigo individualmente, también con mucho gusto le puedo atender. ¿Ok? O sea, en ese particular, pero yo respondo por mis actos. O sea, como el profesor Daniel tiene una manera diferente y tengo una manera diferente de atenderlo. Entonces, con gusto. ¿Vale? Adelante, Hugo. Creo que Hugo está. Sí, Hugo. Adelante, Hugo. Buenos días a todos. Bueno, me gustó mucho cómo comenzó la clase porque siento que está relacionado a, es posible pensar en una nueva humanidad. Y escuchando todas las intervenciones, creo yo que estamos cambiando un paradigma muy importante en donde al estudiante se le da voz, voto y sentido de pertenencia en esto que estamos haciendo, ¿no? Y vamos poco a poco descubriendo hacia dónde va esto, cómo lo vamos a hacer, cómo lo va a construir. Fíjese que yo por motivos de trabajo yo estoy comenzando esta unidad de filosofía y no tengo la perspectiva de lo que pasó con psicología general o bases biológicas de la conducta, ¿no? Entonces para mí es una experiencia totalmente nueva y a lo mejor tengo otro punto de vista muy diferente. Y me parece que esto simplemente lo vamos a ir descubriendo y poco a poco vamos a tomar acción en lo que hay que hacer. Pero me encantó la unidad 1, o sea, el escrito, el video de Carlos Ruiz, para mí fue como que, wow, o sea, su visión que tiene de las redes sociales y cómo lo compara a lo que es la vida real y lo que no es la vida real. Y bueno, gracias por ese unidad. Qué bueno que te haya gustado y me alegra mucho que haya despertado una visión diferente en ti. Ok, qué bueno. Bien, no sé si quieren tocar algo del tema de la metodología, por mí, o sea, escucho y como digo, totalmente con una apertura para mejorar lo que hay que mejorar y pues nada, lo que podía decir. Adelante, Raúl Espino, adelante. Buen día, jóvenes. Es sencillo. La educación actual va en contravía a lo que nos está tratando de enseñar el profesor. Lo que está tratando de enseñar el profesor desde el punto de vista de la filosofía es el pensamiento, que pensemos.
no es lo natural dentro del sistema educativo. Y ya lo han visto en otras materias anteriores, en donde damos una clase en donde nos rellenan de de slides y eso no es pensar, ¿verdad? Entonces, cultivemos un poquito ese pensamiento flexible de que, ¿dónde vino la confusión? Que el profesor organizó su tema por temas, no por unidades. Eso fue todo. Eso es toda la confusión. Pero hay que ser flexible. Mire la flexibilidad que genera organizarlo por tema, porque tú puedes estar, como es un tema de filosofía y de conocimiento, de pensamiento, tú puedes saltar de un tema a otro que se interrelacionan para generar un pensamiento más complejo, más completo. Entonces, cuando lo metes en una camisa de fuerza de una unidad, no te da la habilidad que queremos explorar, que es el pensamiento. Así que tranquilo, esto es simplemente una forma diferente. Hay que cultivar ese método y generar en el tiempo lo que queremos, un pensamiento crítico. Así es. Gracias. Así es. Gracias, Raúl, por tu buena intervención. Y sí, así mismo, lo que usted dijo es lo que literalmente estamos intentando hacer, que no es fácil. Venimos una educación tradicional así. E incluso si analizamos el mismo espectro de la UMESI desea una educación diferente. Lo que se llama el ciberhumanismo es eso, humanizar la educación de manera diferente. Así que pues nada, tranquilo, con mucha paz, con mucha libertad, que podamos dialogar y que siéntense con toda la tranquilidad, ¿ok? Que aquí yo no tengo la intención ni me pagan un extra por fracasar personas. Al contrario. Al contrario. Ahora, lo que sí le animo, y como me decía el compañero, pero ¿cómo me va a evaluar? Nayansi, creo que decía, Nayansi decía, pero ¿cómo me va a evaluar mi pensamiento? Híjole, eso no es tan fácil, pero tampoco es difícil. Porque si tú y yo razonamos de una manera coherente, y es lo que no lo digo por Nayansi, lo digo a nivel general, ¿qué nos hace falta en nuestra sociedad, mi gente? Y cuando lean, si leyeron el Enjambre o empiecen a leer el Enjambre, se van a dar cuenta. ¿Qué nos hace falta? Pensar de una manera más lógica, mucho más coherente. ¿Qué nos hace falta a nivel de la humanidad? Descubrir que no podemos seguir pensando a nivel artificial. Analícese un poquito, un momentico, analicémonos tú y yo. Los equipos electrónicos son inteligencia artificial. Todo lo que se llama algoritmo es inteligencia artificial. Pensamos más como algoritmo y estamos pensando menos como seres humanos. Por eso cuando llegan los temas de la muerte, la libertad y esto nos tumba, nos derrota, porque nos da miedo enfrentarnos a temas trascendentales. Llámalo muerte, Dios, amor, fidelidad, como tú quieras. Porque estamos acostumbrados, eso lo busco en Google, vamos a destacar. ¿Qué tal? Vamos a googlearlo. Y la vida a veces no es de inmediatez. La vida necesita muchas veces reflexiones, interiorización. Asumir la humanidad, mi existencia como es, implica un trabajo fuerte. Implica saber combinar las luces y las sombras que todos tenemos. Que a veces dejamos que la sombra nos opaquen mucho la luz. Bueno, un gran amigo, una vez conversando, me dijo una frase que me impactó muchísimo en un diálogo, ¿verdad? Él me decía lo siguiente: la oscuridad puede ser muy espesa, muy grande, pero la oscuridad no opaca la luz. En cambio, la luz sí opaca la oscuridad. Y esa frase fue para mí iluminadora, un proceso incluso espiritual que yo estaba pasando. Y esa persona me ayudó a esclarecer un poco, incluso hasta mi visión de fe, hasta el sol de hoy. Y le agradezco mucho a esa persona por esa frase, porque, ¿verdad? A veces uno tiene la tentación de caer, de que la oscuridad tiene más peso que la luz, y es lo contrario. La luz tiene más peso que la oscuridad, y ese es el pensamiento. Cuando tú y yo desarrollamos el pensamiento, logramos esparcir la oscuridad que hay en nuestra vida.
por ahí se escucha y se lee mucho. Un pensamiento limitante, los pensamientos limitantes son muy claros, mi gente. El miedo a pensar. Y se lo demuestro de una manera muy fácil. ¿Qué piensas tú de esto? No sé. En la relación de pareja, ¿qué hay que hacer esto? Decide tú. ¿Me explico? O sea, allí, ¿y qué opinas de esto? No, yo pienso igual que fulano. Ahí es el miedo a expandir la mente. Y cuando tú y yo vivimos de pensamientos muy pocos, pequeños, chicos, nuestro cerebro también se achica. Por lo tanto, cuando nos fuerzan a pensar, nos sentimos abrumados. ¿Nos sentimos abrumados por qué? Porque nos da miedo. Sí, nos da miedo a atrevernos a decir nuestra propia opinión. Y la invitación que hace este servidor, que te arriesgue a opinar, así esté malo, pero opina. Quítate ese pensamiento limitante de decir, ¿qué es bueno o malo? Quítate esa categoría, arriésgate. Arriésgate. Porque lo peor que te puede pasar es quedarte en la acera del frente y no cruzar la avenida para pasar a otra acera. Por acá dice Hugo, la oscuridad es la ausencia de luz, totalmente. Son aspectos del mismo ser. Cada uno tiene un propósito. La luz opaca la oscuridad, totalmente. Creo que no solo miedo, sino más bien cómo pensar que dirán la respuesta. Y si te digo más bien, mi estimada, que la respuesta la tienes tú, pero que muchas veces por no pensarla no la descubres, mi estimada Alice. ¿No crees tú? ¿No crees tú que a veces la respuesta está y porque no la hemos pensado, tenemos miedo a saborear esa respuesta? ¿Me sigue? Permítame un momentico avanzar. Ponemos un tantito para avanzar acá. Yo diré hoy y quiero escuchar a las personas que con toda honestidad, perdón, leyeron el texto de los filósofos del contagio. Y si no lo leyeron, vamos a intentar leer un poquito. ¿Vale? Y me gustaría escucharle su propuesta y escribirla. Yo quiero escribir acá. Quiero escucharle a ustedes quién pudo leer, qué ideas sacaron, qué aprendieron de ese artículo, qué cosas lograron capturar de los filósofos del contagio. Un artículo muy bueno para mí y deja mucho que pensar ante una realidad inesperada, como ha sido la llegada de este bendito virus, ¿no? Entonces, Fernando dice exacto. Okay, Yo sí, adelante. lo primero que vi, y no solamente en el texto, me lo comprobó el texto, lo vi en la realidad, es que muchas decisiones fueron en función del miedo. Y el miedo sirve para sobrevivir en momentos directos, individuales, pero no te sirve para tomar decisiones a largo plazo. El miedo no es un buen consejero para la toma de decisiones racionales. Totalmente. Y eso es lo que ha sucedido últimamente en esta pandemia, es lo que describe en el artículo, ¿no? O sea, muchas decisiones se han tomado bajo el miedo y una muestra, ¿no? Cuando empezó todo esto de la pandemia, revisemos un poco cómo era Panamá. Las primeras 2 semanas, 3 semanas empezó a correrse un rumor, vamos a poner las primeras 2 semanas, que iban a haber saqueo de los comercios. Y ustedes vieron cómo levantaron tabletas y cosas encima de los negocios, ¿cierto o falso? ¿Lo vieron? Yo por lo menos donde estaba, el chinito cerca de la casa, ese para ahora parece un búnker. Le había puesto una broma ahí. Se empezó a escasear artículos que parecían tontos, como el papel sanitario. Empezó a escasear. Yo decía, bueno, pero ¿qué virus tenemos nosotros? ¿No? Pero bueno, vamos a darle paso a otra persona para no hablar mucho. A ver, ¿quién levantó la mano? Hugo, Glenis y Panayota. ¿Quién de los tres inicia? De aquí, de aquí que terminemos, Panayota, me aprendo bien tu nombre, ¿vale? Adelante. Me llamó o capturó mucho la atención del escrito algo que dijo la filósofa Manrique, ¿no? Que se ha hablado mucho de la yosidad, pero esta pandemia nos ha hecho ahora hablar del otrodad. Es decir, ahora, ¿qué pasa con el otro, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. También me llamó mucho la atención que varios de los filósofos que iban mencionando tenían una tendencia de pensar muy clara. Por ejemplo, Petit y Giorgino pensaron que el comunismo iba a renacer y que se iba a apoderar de todo el mundo. Y otros filósofos como por ejemplo el coreano
que no recuerdo el nombre, pero el filósofo Franco decía que todo lo contrario, que más bien que el capitalismo se iba a sentar con unas bases muy, muy fuertes y muy sólidas, ¿no? Y bueno, de todo el escrito, quiero compartir que mi experiencia en esta pandemia es que la pandemia vino a ponernos límites. Y los límites son importantes porque me ayudan a conocer cuál es mi libertad, hasta dónde llegan las consecuencias de mis actos, de mis hábitos y cómo podemos afectar al mundo, ¿no? Esto es algo que me llevo del escrito. Como dice la sociología, nosotros afectamos la sociedad o la sociedad nos afecta a nosotros, ¿no? Y esta pandemia me ha hecho ver que dos verdades pueden vivir en una, o sea, que esto de la dicotomía ya no pasa a ser teoría, sino que lo estoy viviendo en carne propia, ¿okay? Lo que yo hago y lo que las personas están haciendo a nuestro alrededor afectan nuestra vida. Y, bueno, escrito muy poderoso. Ahí sigo leyéndolo porque es un material que hay que digerir muy poco a poco, a pesar de que ya lo terminé, pero quiero volver a leer. Qué bien, qué bien, qué bien, excelente. Súper. Yo quería comentar también, me llamó mucho la atención del comunismo. Y la gente le tiene mucho miedo al comunismo porque corres el riesgo de que no puedas, o sea, con las experiencias que hemos visto en la humanidad, es que al final, en teoría, todos deberíamos tener las mismas oportunidades, pero lo que sucede es que hay gente que tiene ausencia de cosas. Pero en el capitalismo vemos que hay gente que tiene mucho y otros que tienen ausencia de cosas. Entonces, ese miedo que le tenemos al comunismo, ¿por qué no le tenemos miedo al capitalismo? Pero me gustó eso del comunismo, de la solidaridad. Este es un nuevo comunismo que decían que podría renacer después de la pandemia. Comunismo del conocimiento, comunismo de la ciencia. O sea, la oportunidad de que todos tengamos la misma oportunidad para el conocimiento. Me llama mucho la atención, no sé cómo lo vamos a llevar en la práctica como sociedad, porque ahí también podría entrar eso de que todo el mundo piense igual. Pero yo no lo veo de esa manera como que todo el mundo piense igual, sino que todo el mundo tenga como las mismas herramientas para poder tener las mismas oportunidades para desarrollarse en la sociedad. Y algo que también vi era ese miedo a perder la libertad. Había muchos comentarios sobre la libertad, de estas libertades, estas cosas muy estrictas que nos pusieron en la pandemia, porque no teníamos idea de qué estaba sucediendo. Entonces eso fue como un shock y yo hace años en una clase de francés, una profesora estaba hablando sobre Luis Pascal, que él decía que si Dios existe, y si yo no creo en Dios, y Dios existe, me puedo ir al infierno, pero si me pongo a creer en Dios y Dios existe, ay, no sé cómo explicarlo, profesor, es que era una cosa de... Dale. Okay. Hable como lo que es. Voy a repetir eso de... Es Pascal. Era un tema lógico, panadiota. No, sí, es Pascal. En mi caso, yo de chiquita era que yo cómo voy a saber si Dios existe, no tengo evidencia de que Dios existe. Entonces la profesora mencionó a Luis Pascal que él tampoco necesariamente creía en Dios, pero él decía, bueno, mira, si yo no creo en Dios y me muero y existe un Dios, lo más probable es que me vaya al infierno. Pero bueno, si en esta vida no estoy seguro que Dios existe, pero escojo creer en Dios, no pierdo nada. Si me muero y existe un Dios, voy al cielo. Pero si me muero y no existe un Dios, igual queda en nada. Así que no pierdo nada en creer en Dios. Entonces lo mismo me quedé pensando en la parte de la libertad en la pandemia. La pandemia es una conspiración, existe en verdad o no existe, porque yo siento que ese es como un gran choque, que hay mucha gente que cree que no existe aún y que existe, y el miedo de perder la libertad por las restricciones tan fuertes que nos pone. Y entonces me quedé pensando, de que yo al principio me quedé pensando, de que ¿acaso yo pierdo algo? O sea, pierdo mi libertad por querer ser solidaria, por si esta pandemia existe de verdad, tomando las precauciones, pierdo mi libertad, me afecta seguir estas restricciones, me afectó emocionalmente, eso sí, pero me llamó mucho la atención de ese problema que teníamos sobre la libertad. Éramos libres antes de la pandemia y no lo sabíamos,
o creíamos ser libres y con la cantidad de restricciones que nos pusieron nos dimos cuenta que de verdad no éramos libres. ¿Qué es la libertad? ¿En verdad qué es la libertad? Es prácticamente eso. ¿Y la libertad es individual o la libertad es comunal? O sea, yo puedo ser libre solamente yo mientras que los demás están reprimidos. Obviamente sabemos que no, pero es que son demasiados temas, en verdad. Y yo siento que ya estoy dando vueltas como en un sancocho. Porque me llamó mucho la atención eso del comunismo, que o sea, que comunismo es como que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, pero es que todo está en una línea muy delgada. ¿Puedo compartir algo de eso del comunismo? Sí, mete más en el sancocho, porque... Para que vamos a pegar, viene Glenn y venimos otra gente acá. Adelante, a ver. Cuéntame, Hugo, ¿qué va a agregar al sancocho? Bueno, nada, que siempre desde muy pequeño me he rodeado de personas que piensan de dos maneras, ¿no? De esta manera hippie, que todos tenemos igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y de la otra manera de que hay que despertarse disciplinadamente a hacer las cosas para que las cosas se den y cada quien tiene lo que se merece. Y la verdad es que ¿por qué las dos no pueden vivir en una? Y si queremos acceder al todo, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y cada célula es única, y si esa célula no existe, lo demás no existe. Entonces pienso yo que nosotros podemos acoplarnos a esto. Entonces, para poder llegar a esa utopía, primero tenemos que separarnos y entender quiénes somos como individuos para poder acceder al todo. Entonces, ahorita estamos pasando de la industrialización a la época del que el individuo es importante. No hay nada más importante que el individuo ahorita. Y esto es lo que ha demostrado la pandemia. ¿Tú crees? Yo creo que vamos al revés. Yo creo que éramos individuos que ahora a la fuerza, por las circunstancias, estamos regresando a el bien común. Correcto, desde ese individuo. Desde ese individuo. Obviamente, desde el individuo a lo Exacto, porque comunal. el individuo ya se da cuenta que si consume plástico todos los días, el río se muere y estamos comiendo peces con plástico, entonces todas el las individuo acciones dice, individuales tienen consecuencias comunales. Sí. Y por eso tú y yo aquí somos importantes hablando y que los demás hablen también, por eso me voy a callar, gracias. Sí, callémonos. Adelante, el resto del personal que está acá a bordo. Viene Glenis, iba a comentar, y Vanessa. Luego Kelly también está anotada por allí, Carolina Bigman. Adelante, Vanessa. O Carolina, no sé quién de ustedes. Buen día, profesor. Bueno, tal, yo la Vanessa? verdad es que ¿Cómo estás? soy bien. Yo soy un poco mala para lo que son los nombres de los filósofos y ese tema. Pero No te preocupes. honestamente, esto sí coincido en varios puntos. Si bien es cierto, lo que comenzó por un virus, todo lo que ha sido la maquinaria política lo ha manipulado, como bien plantean ellos en algunos puntos, lo ha manipulado y nos ha encerrado en una cúpula en donde ahora sociabilizar da miedo, porque nos han bombardeado de tantas cosas que de repente si uno antes quería sociabilizar con el primo, que es parte de quizás esa burbuja familiar, entonces a uno primero lo piensa 5 veces antes de ver. A ver, espérate. ¿Para dónde fue el primo la semana pasada? Para ver si lo puedo ir a visitar, para ver si no tuvo un contacto X, o sea, no, a nivel de, no recuerdo ahorita quién decía que uno tiene una lucha interna, y usted creo que lo ponía hace un momento en una de las diapositivas, o sea, ¿tienes una lucha tú mismo internamente contigo? Y yo pienso que sí, y creo que Panayota lo decía hace un momento, todos nosotros tenemos una lucha interna y todos nos preguntamos en algún momento, hey, ¿será conveniente salir? ¿Qué llevo? Ahora nadie sale si no llevas el alcohol y si no lo llevas es como caos y se te viene el mundo encima cuando te das cuenta que no llevas algo que antes no era esencial, como usted decía, cuando se detonó la compra de los papeles higiénicos, que vaya, o sea, comprabas papel higiénico, ok, pero ahora comprar papel higiénico, comprar un Lysol, no encuentras un Lysol, no encuentras un alcohol, se te puede caer el mundo, cosas que antes no eran esenciales para nosotros. Entonces sí siento que como mencionan los filósofos, han hecho de esta pandemia o de esta situación de salud algo para manipular. Y quizás los grandes políticos jugárselo a su favor. Cada país
cada país, Ujú, porque cada país ujú, tiene su situación, cada país a su manera, pero sí siento que la pandemia ha traído en sí el ujú, aprovechamiento de los poderes políticos para crear ujú. entonces un caos interno y muy posiblemente para manipular y crear quizás otras situaciones más interesantes. Y aquí viene el Exactamente. tema del humanismo. Entonces, y Ujú, yo en el ensayo yo lo decía, en realidad somos humanistas. ujú. Yo me hacía esa pregunta y la mencioné varias veces, la dije en el foro, porque yo puedo decir que soy una humanista, pero en realidad lo soy o lo estoy diciendo de aquí para afuera. Y en realidad no lo Ajá. soy. Porque Sí. habría que profundizar un poco más en ese tema del humanismo. O ser humanista implica muchas cosas y lleva mucho. Todos tenemos la capacidad de serlo, todas las personas. Pero llegar a ser de verdad humanista, yo no considero el tema de un nuevo humanismo. El humanismo ya Ujú. existe, profesor. O sea, para mí un Total. nuevo humanismo no es el tema. Para mí en realidad es ser humanistas en realidad. Exactamente. Conectarse, Exacto. dices tú. Te lo dejaste ahí. Y, Sí. bueno, y te dejo una interrogante para que pienses. ¿No será que esta nueva humanidad necesita una nueva gobernabilidad? Ahí te lo dejo para que pienses un poquito. ¿Eh? Adelante, Vanessa, o Carolina, no sé, la que vos, o Troya, no sé qué. Cuénteme. Carolina o vos. Cuéntame, Hola, Carolina. buenos días, Bueno, buenos días. ¿Quién habla ahora? Kelly. Adelante, Kelly, disculpa. Ok, a mí me Vale. llamó mucho la atención este tema de que ellos aludían que la crisis sanitaria nos iba a llevar a un cambio social. Ujú, Que ellos decían que, a mí me llamó mucho la atención, en negrito decía, somos más exitosos que otras especies porque cooperamos. Probablemente hay muchas personas que se encerraron en sus casas, se confinaron y dijeron, bueno, esto es para mí. Eso fue el principio de la pandemia. Dijeron, el papel ujú. higiénico, el alcohol, las mascarillas, todo es mío y de mi familia. Pero, ojo, a mí me encanta ver noticias. Yo parezco una Mm. viejita. Entonces, luego de que todo el caos del inicio de la pandemia pasó y ya vimos que los números ahora han cambiado y todo esto, la gente se ha vuelto más humana. ¿Saben? Esto de que, bueno, tal familia no tiene para comer, vamos a hacer una colecta y vamos a recoger y vamos a comprarle mascarillas y tal señor no tiene para tal cosa de que al inicio de la pandemia no se hacía porque la gente estaba monopolizando las cosas. Esto es para Ujú, mí, esto es para mi familia, estos son para los míos. Cuando vimos que realmente era una situación que si no nos uníamos y no éramos humanos, no éramos, nos cooperábamos entre nosotros, realmente nos íbamos a ir a la balastrera, decía mi mamá. Nos vamos, o sea, nos vamos a ir todos si no nos cooperamos. Otra cosa que me llamó mucho la atención y me daba risa al mismo tiempo era que decían que, me pareció que leí un pedazo que decía que probablemente los humanos éramos el virus de este virus, éramos más virales que el virus, porque se corrió mucha noticia falsa, se dijo mucha cosa que no se ujú. tenía que decir, se envió infinidades de cadenas que asustaban a la gente, Total. que nos metían miedo, que nos ponían en pánico. Entonces un día tú estabas bien y de repente había noticias que no era cierta y es verdad, los seres humanos en esta pandemia jugamos un papel muy importante, un papel, nosotros mismos nos transmitimos la sensibilidad, nosotros mismos somos los responsables de las acciones, más bien, de todas las cosas que, que, que han sucedido en esta pandemia. Ujú. Yo me tuve algo que tú decías, Kelly, y me llamó la atención, las noticias falsas. Es donde puedo preguntar el interrogante. ¿Existe una verdad detrás de otra verdad? Eso es lo que ha planteado esta pandemia. ¿A quién creerle? Si esto es Correcto. verdad, ¿a quién voy a otra verdad entonces? Entonces terminamos confundidos, no sabemos qué es la verdad como tal. Y comienza entonces a dudar, ¿y la verdad existe? Porque si existe la verdad, ¿por qué hay tanta disgregación de la verdad?
¿Por qué se ha regado tanto el concepto, la verdad? ¿No? Una cosa por decirlo. ¿Puedo Sí, agregar dime, algo dime. rapidito? Es que a mí Claro, me llama claro. la atención de cómo aquí, y es que ya lo he escuchado varias veces y lo he leído en foros, de que hablan mucho sobre la manipulación de la información, como si Sí, fuera algo correcto. nuevo. Toda la humanidad No es, siempre ha habido manipulación de información desde que se existe. Yo no sé por qué sí, ahora con el internet, capaz que ahora nos damos más cuenta de cómo se manipula la sí, información, pero siempre ha habido manipulación de información desde la escuela. Era una total. manipulación de información que parece una secta, prácticamente. O sea, la Y es lo que te escuela lleva. era una No quieren manipulación, hacer, perdón, la no iglesia quieren una hacer ver lo que ellos manipulación. quieren. Exacto. Entonces, yo creo que ahora, bueno, con el Internet nos damos más cuenta y también la manipulación de información se da más rápido y por Literal. cualquiera. Antes la manipulación estaba más por gobernantes y gente de los medios más grandes. Entonces, capaz que ahora hay otra manera, ahora hay como una manera muy exagerada de esto de manipulación que cualquiera lo puede hacer, pero es que siempre, desde que uno habla, uno puede manipular la información. Ajá, pero Lo que hay que trabajar es la conciencia de saber investigar y mirar la vida no de una parte más científica, de los hechos. Pero eso es lo que quería comentar, Interesante. que están dándole mucho a la Interesante. manipulación, pero eso es viejísimo. Pero fíjate, algo interesante que tú dices es que la manipulación, si bien es cierto ha existido, quizá la visibilidad de esa manipulación es mucho más descarada que anteriormente. Es mucho más descarada. Vamos a darle paso a Glenis o a Vanessa y a Carolina, que no le... Ah, bueno, ya Carolina habló, no sé. A ver, Carolina, vos habla, va a hablar, a ver, cuenta. Bueno, profe, la verdad, esos escritos, la verdad, a mí me gustaron bastante y los leí. Me confieso que los Qué leí bueno. bastante, hasta lo compartí con algunos compañeros de trabajo. Y entre los puntos que tocaron, empecé más que nada porque la pandemia dice que sacó verdades de todo tipo, sacó como la parte que muchos veíamos, pero nos hacíamos de la vista gorda porque eso no me afecta, eso no tiene que ver conmigo, pero que a la larga sí afecta de manera colectiva. También sacó a la cara como las personas que trataban de pescar en río revuelto. Hubieron muchos casos de corrupción en varios países que se sabía de que, sí, todos los gobiernos no sé qué, pero no se vio tanto. O sea, en la pandemia se vio a un nivel como que es el fin del mundo, todo el mundo está buscando su interés. Aparte de eso, el tema que hablaba Kelly de las fake news, ahora con el internet es como más fácil darse cuenta. Cualquiera puede hacer un post, cualquiera hace un cartel, lo postea y la gente lo repostea sin saber siquiera si es verdad, si es mentira, de dónde sacaron la información. También hablaban sobre que mucha gente creía en profecía, maldiciones, fábulas, que si el virus lo crearon para esto, que si el virus no lo crearon. O sea, se iban por esa parte y a mí al principio de la pandemia también. O sea, yo leí muchas cosas de conspiraciones, de que en muchos países la gente estaba a ese nivel de que no, el virus no existe. Después de que esa gente que decía que el virus no existía, morían producto del virus. Y la parte de que muchos filósofos del contagio hablaban sobre lo absurdo de cerrar las fronteras. Y eso me recuerda que mucha gente aquí en Panamá, ahora con lo del toque de queda, decían como que, hay toque de queda de 12 a 4, o sea que el virus nada más sale de 12 a 4 y en el día no hay virus. Y es como que, o sea, tiene lógica, o sea, todos estamos expuestos al virus. Exacto. Pero la parte de cerrarlo o tratar de contener a la gente es como un poquito tediosa. Y lo último, que fue lo que me ayudó bastante, o lo que me basé para lo del ensayo, para iniciarlo, fue la parte en que decían en que la gente están pensando en el mundo que desean vivir después que pase todo el tema de la pandemia. Que de repente mucha gente quiere olvidarse de la pandemia y seguir como estaba antes, cuando no debería ser así. Al contrario, debemos hacerlo en base, o sea, iniciando, como quien dice, de cero, desde la pandemia hasta adelante, tomando como referencia a la pandemia, sabiendo cómo vivíamos antes, cómo debemos vivir, y de repente encaminarnos, ¿no? Como usted nos decía desde la primera clase, no ser
no ser los mismos robots de siempre, cuestionarnos un poco más las cosas, tratar de tener una mente amplia, un criterio diferente y saber escuchar. A veces, a pesar de que yo no tenga la misma opinión que otra persona, pero escucharla no está mal. No, de repente no concuerdo contigo, pero respeto tu punto de vista. Y la verdad, el escrito, profe, me gustó. Yo me inspiré mucho en el foro primero y después me di Qué cuenta bien. que este es un foro, no es el ensayo, pero la verdad, me gustó. Qué bueno, qué bueno. No, y eso te sirve para cuando te vayas a sentar a hacer el ensayo. Las ideas que fluyeron en ese momento van a ser mucho más, te vas a dar cuenta. O sea, ¿por qué? Porque ya tú, y entiendan algo de esto, mi gente buena, un consejo que le doy a todos. Es, poco a poco que he ido estudiando el cerebro desde la neurociencia y la neuroeducación, yo mismo me sorprendo. El cerebro es el gran desconocido muchas veces y no sabemos apropiarnos bien del conocimiento. Creemos que conocemos cosas, pero no la conocemos. Literalmente no la conocemos. Entonces, cuando a ti te pasa esto, y pues el ejercicio que puedes hacer los foros, cuando vos te sentés a hacer el ensayo, te vas a dar cuenta que la idea va fluyendo sola, es más espontáneo. La creatividad no es inventar de la nada, la creatividad es cómo transformo lo que ya tengo aquí en la mano y lo hago diferente. Ese es el gran reto de ser creativo. ¿Ok? Y yo le digo algo, le confieso, desde que empezó la pandemia y que uno estaba ahondando más en lo que significa la neurociencia y la neuroeducación, hasta mi esposa me regaña porque uno está más enérgico, entonces uno vive escribiendo y anda y me dice, mijito, ya está bueno, y tal, cálmate. Pero es cuando tú descubres algo que te apasiona, o sea, y cuando tú descubres la potencial que tienes en tu mente, te calma, ¿no? Entonces, lo que tú estás haciendo me parece interesante y ojalá se replique en todo lo que estamos acá en la clase, ¿no? Que veamos que estos foros nos va a ayudar muchísimo a, a despertar más ese sentido creativo, que para ser creativo no hay que inventar una cosa extraña ni extraterrestre, pero sí descubrirte lo que tú y yo somos a veces extraterrestres. Cuando tú descubres tus cualidades, tú te sientes como extraterrestre. ¡Wow! Y yo tengo esto. ¡Ay, Dios mío! Tal. Entonces, eso es lo que hace el pensamiento, cuando vos te descubres quién eres. ¿Sí? Así que bueno, te animo. Por acá dice alguien en el chat, la Lice dice, la pandemia hizo un cambio radical en todo, más en la manera de nuestro diario vivir. Literal. Nos dimos cuenta que somos más automáticos y menos pensantes. Es una de las cosas que ha ido descubriendo la pandemia. A mí este tema que, ok, muy bien. Bueno, ahí podemos hablar, aquí llamamos nueva normalidad o nueva realidad. ¿Ok? Eso es interesante pensarlo en algún momento y un tema hasta incluso de ensayo. ¿Qué sería la llamada nueva realidad o nueva normalidad? A ver, alguien más, Nayira o Glenny, que tenés acá, o si no, alguien distinto Sí, que quiera profesor. participar. ¿Quién Vale. más? Yo. ¿Quién de los Glenny o Nayira? A ver, Glenny, sí, dale, Glenny. Tú, pues adelante. yo me llamó mucho la atención el escrito de los filósofos del contagio. Qué bueno. Y bueno, conozco muy bien a Cristian Peralta, es mi ¿Lo paisano. conoces? Sí. Él es dominicano, ¿verdad? Que tú eres dominicana, ¿cierto? Sí, claro que sí. Qué Y bueno. sin desperdicio, ¿verdad? La reflexión que hace él acerca de los pensamientos, ¿no? De los diferentes filósofos. Y yo en el foro participaba, yo todo el día trabajo, pero para mí esta materia es como una terapia, porque después que termino mi trabajo en la noche, es que lo tomo para estudiar, para leer, Qué bueno. y eso como que me abre nuevos horizontes y Qué cuando bien. ya me voy a la cama me voy tranquilita. Qué bien. Entonces, Qué bueno. en el foro yo empezaba pues con mi reflexión preguntándome, después que tenía, claro, los cimientos después de haber leer el escrito, pues empezaba preguntándome, iniciaba también con una frase muy, muy cuestionante acerca de que nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Y yo empezaba preguntándome a mí misma cuáles son
mis pensamientos dominantes, porque esos pensamientos dominantes son los que en realidad son capaces de transformarme a mí misma y transformar el entorno donde yo me desarrollo. Y bueno, con esto de la pandemia, yo recuerdo que al principio, yo misma andaba como un robot, porque el mismo sistema se encargó de manipularnos, ¿no? Un horario Exacto. para tal cosa, un horario. Cuando iba al súper era como un robot y loca. Entonces ya llegó un momento que yo dije, no, espérate. A mí este sistema no me va a volver loca. Vamos a hacer las cosas como se pueda, pero despacio. Entonces, Exacto. primeramente es actuar desde el ser y desde la razón, ¿no? Si esto no me conviene, vamos a buscar otra forma. Lo mismo con lo de las clases, ¿no? Yo creo que es lógica, es cuestión de lógica. Si el profesor pone un tema, ya yo que sé que por lógica este tema pertenece a la primera unidad. Entonces no veo ninguna motivación que nos desvíe de la... No te preocupes, eso es válido. Pero sí, en medio de la pandemia también siento que salieron nuestras propias pandemias a nivel familiar, a nivel comunitario. Yo pude palpar claramente en mi ser de mujer, en medio de la realidad donde me desempeño, ¿no? Que sí ha sido manipulado el sistema en muchos ámbitos, pero sí también vi cuántas personas solidarias, fundaciones, empresas que se volcaron a ayudar al necesitado, porque claramente se vio que nuestros sistemas políticos pues manipulan. Y en realidad nuestros pensamientos son los únicos que pueden predominar de forma o impactar de forma positiva o de forma negativa a los demás. Total. Mira, muy bueno, Glenny, tu participación. Y qué bueno que conoces a Cristian. Cristian es tremenda persona, muy buena persona. Sí. Yo tengo la oportunidad también de conocerla. Lo conozco porque yo lo sigo. ¿Ah, sí? Sigo la compañía a la cual pertenece. Ah, los jesuitas. Qué Sí, bien, qué bien. sí. Qué bueno. Así Qué que bueno. tengo mucho de su espiritualidad. La ignaciana, qué bueno. Sí, la Excelente. Exacto. Qué bueno. Compartimos un mismo sentir entonces. Ay, qué bueno. ¿Ok? Sí, compartimos un mismo sentir. Yo estudié filosofía en una casa, una universidad de los jesuitas, sí. Ay, qué bien. Sí. Yo lo conozco bastante bien a ellos. Muy bien, excelente. Y me agrada mucho en el sentido que dice que la filosofía es una parte terapéutica. Bueno, sí, en parte sí, la filosofía es parte terapéutica, porque mientras nos libera de esos pensamientos que que no nos permite revelar nuestro propio ser, en esa medida somos esclavos de nuestro pesimismo. Pero la filosofía lo que lleva es que seamos liberados de ese pesimismo, no es que te vuelva un optimista frenético, sino que seas una persona capaz de asumir los retos que la vida te va planteando, los altos y los bajos. Que tomes conciencia que va a tener la vida es como una montaña rusa, va a haber momentos de arriba, habrá momentos de caída. ¿Sí? Eso es interesante siempre tenerlo en cuenta. No me agarraron aquí cosas aquí en el chat. Dice aquí Nayira que la discriminación de la persona no es el virus que discrimina, sino nosotros los seres humanos. Y el temor de dar amor y ahoga la economía nos hace reaccionar, será como mal ser humano. Muy bien. Sí, es cierto. Es cierto. Y acá también dice Jennifer que saldremos de esta citando a Franco, esta crisis más individualista, agresivo, egoísta, o tal vez más solidario, con deseo de igualdad.
o pienso que la empatía y la solidaridad afloró muchísimo y de esa manera es que saldremos adelante, definitivamente. Definitivamente. Y creo que esa es la invitación que nos hace Cristian a pensar en esa posibilidad de ser un nuevo humanismo, donde la filantropía, hay una canción de Ricardo Arjona que habla mucho de la filantropía, pero muchas veces nosotros tenemos esa visión muy filantrópica. Ay, sí, el ser humano hay que ayudarlo, pobrecito, la gente, un modo pobre y tal. Pero más bien lo volvemos más pobre porque la gente vulnerable, como yo lo llamo, no necesita una limosna. Necesita que tú y yo seamos empáticos con ellos. Nosotros también cargamos todos nosotros cargamos la pobreza. Si vamos a hablar de pobreza, todos también le cargamos la pobreza encima. La pobreza no es nada más un rancho o una casa en desventaja. La pobreza está aquí también. Y aquí. Entonces, es interesante ver cómo la pandemia nos ha hecho confrontar con nosotros mismos. ¿Verdad? Me ha gustado mucho lo que ha ido saliendo. Lo que ha ido saliendo. Es hora, yo le invito a esto. Y es algo que se está reflexionando últimamente. La posverdad. José Carlos Ruiz tiene un artículo excelente que se llama La posverdad. Se lo invito a pensar. Quizás se lo pase por el WhatsApp, por el chat, para ayudarle a reflexionar mucho más. Pero hoy los filósofos se han dedicado a estudiar la posverdad. Y es absurdo para mí que hablemos de posverdad, porque entonces existe una verdad y ahora hay otra verdad. ¿A qué verdad persigues? Y si miramos nuestra propia versión como ser humano, ¿cuántas verdades tengo en mi vida? ¿Soy una verdad o soy una posverdad? ¿Cuántas versiones tengo yo sobre mi ser, sobre mi persona, sobre lo que tengo que hacer? ¿Mm? Sí, totalmente. Como me llamo por esa Glenny es de la mente. Pero una mente a veces, y ojo con esto, ¿no? La pandemia por ahí me llamó mucho una frase que usó, no sé si fue Glenny, que dice, en tiempo de pandemia logró salir nuestro verdadero virus. Hay muchas familias que se han roto a través de la pandemia. Hay muchas relaciones de pareja que se han roto a nivel de la pandemia, porque estábamos superficial, estábamos aquí. Y el problema que nosotros tenemos que pensar es que no hay momentos buenos y malos. Hay momentos de responder, de dar respuesta. Hay gente que puede caer en una crisis económica. Todos somos susceptibles a ella. Y no por eso deja de ser humano. Entonces muchas veces nos hemos acostumbrado a una sociedad y aquí entro, permítame un momentico, aquí entro con el tema, no sé si lo leyeron, el texto de Ham. Y habla, él comienza su texto con el sin respeto. Y es lo que me gustaría cerrar la clase de hoy, es teniendo en cuenta si este virus nos ha llevado a encontrarnos con los irrespetos y respeto que hemos tenido sobre la vida y cómo ahora nos estamos transformando en seres capaces de respetar mucho más a la humanidad. Cuando planteo esto, es porque yo creo que si hay algo muy cierto en esta pandemia, es que nos ha demostrado que en el mundo faltaba, sí, en el mundo los grandes poderes no tenían la iniciativa de rescatar al mundo. La pandemia nos demostró que hacer una pausa es posible, sí o sí. Que lo que ha faltado es interés en hacerlo. Las grandes potencias, por ejemplo, a nivel ecológico, hacer un alto en el camino de las grandes empresas, las grandes contaminaciones se ha podido minimizar y se ha podido hacerlo. Entonces, sí quiere decir que falta es simplemente una manera de lograr un consenso en lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Simplemente vivimos no tanto el individualismo, sino más bien del egoísmo. Y ese egoísmo se ha enfrentado a los falsos nacionalismos. Ojo con eso. Porque últimamente en las pandemias se ha descubierto muchos discursos de falsos nacionalismos. Nosotros somos esto y defendemos tal. En el fondo lo que hay es un caos. Porque si hay algo muy interesante que la filosofía ha demostrado y la pandemia no ha demostrado, es que somos una ciudadanía global. Padecemos los mismos miedos, la misma incertidumbre,
Todos le tenemos miedo a la muerte, todos. El que vive ya en la Patagonia, el que vive en el Polo Norte, todos le tenemos miedo a la muerte. Eso nos hace ciudadanos globales, nos hace ciudadanos comunes, ciudadanos del mundo. Entonces es interesante que nosotros podamos discutir, y acá ese respeto que va a hablar el amigo Juan, en una sociedad sin respeto, sin pactos de la distancia, conduce a la sociedad del escándalo. ¿Cuántos escándalos hemos sido testigos en este tiempo de pandemia? Muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Y no solamente escándalo de corrupción, que ya de por sí es un escándalo, pero escándalo en todos los sentidos de la falta de solidaridad en la cual este distanciamiento nos ha llevado. ¿Sí? Esta sociedad. Por aquí levantó la mano Kelly y Wendy. Adelante. Kelly o Wendy, que han levantado la mano. Cuando guste, pueden conversar. Hola, profesor y compañeros. Bueno, aportando con relación a los temas que se han tocado, sí considero que esta pandemia nos ha modificado la vida a todos. Algunos de repente nos ha impactado positivamente, a otros nos ha impactado negativamente, pero algo de que nos ha, o sea, hemos visto que por lo menos este momento que estamos ahorita mismo teniendo con usted, este intercambio educativo, ha sido una nueva adaptación a la que hemos tenido que afrontarnos, porque por lo general antes no todas las universidades la manejaban totalmente virtual la educación. Igual los niños han sido unos héroes en estos tiempos de pandemia. Si un niño es difícil de controlar en un aula de clases, ahora sentado frente a un computador es mucho más difícil. Y bueno, hay quienes están luchando con eso, se están adaptando, supuestamente van a volver nuevamente a ser presenciales, pero se han rescatado cosas buenas de mucha parte de la humanidad, al igual que se han visto que por lo menos en la parte de salud mental, que es la violencia en el hogar, también ha afectado bastante, porque le ha tocado convivir mucho más tiempo en pareja a las personas que de repente no están acostumbradas a estar todo el tiempo juntos. Pero bueno, hay que rescatar siempre, como quien dice, las cosas positivas, y por lo menos ahora la nueva modalidad, la mayoría está un poco disciplinado en el uso de la mascarilla, nadie puede andar sin mascarilla en la calle, y la gente se ha concientizado un poco en la utilización porque sabe que trae sus consecuencias. Así que bueno, abarca bastante, y tal cual usted tocó en los temas anteriores, la filosofía, la tecnología, todo se relaciona. Tenemos que adaptarnos a los cambios, creo que lo decía Freud, ese es el sentido del humano, o sea, tenemos que adaptarnos siempre, el cambio siempre va a ser constante. Bueno, exactamente. Es bien profundo el tema, pero súper interesante. Totalmente. Y es profundo no porque sea inaccesible, sino porque cada vez que tocamos un tema nos abre otro más, y otro más, y otro más. Sí. Eso es interesante, ¿no? Que nosotros vamos a ver que esa profundidad o la complejidad de un tema no significa inaccesibilidad, no significa que no pueda abarcarlo, significa más bien que me descubre otro horizonte que está interconectado. Yo leyendo tercera vez este libro del enjambre, que lo estoy comenzando a leer nuevamente con ustedes, voy descubriendo un poco más el sentido del título, ¿no? El enjambre, o sea, el enjambre lo ponemos la analogía del título con respecto a la abeja, ¿no? Todo está interconectado de una u otra manera. Y así pasa, ¿ok? Y así pasa. Ciertamente usted dice algo muy interesante, la pandemia nos ha permitido ver las luces y las sombras. En muchas familias ha habido mucha violencia, pero eso no ha sido nuevo, eso ha sido real, que se ha visibilizado mucho más y que no hemos visto como Estado que las leyes son débiles sobre este tema, es mucha cosa, mucha tela que cortar. ¿Sí? Que hace falta educar mucho más, tanto a mujeres como a hombres, en el respeto que tenemos que tener, algo que mencionaba, creo que era Hugo, la otredad. Un concepto clave en la filosofía es la otredad. O sea, yo no me desarrollo como persona si no tengo en cuenta el otro.
sea, yo no puedo pensar como ser humano si no tengo en cuenta el otro. Y no solamente el otro que comparte conmigo el nexo familiar, sino todo el resto, ¿no? Que te cuestiona, que te ayuda a ver que muchas veces estamos sumergidos en ideales absurdos y perdemos el tiempo en pelear con nosotros mismos cuando realmente podemos generar lazos más de solidaridad y más de encuentro, ¿no? En ese particular. ¿Alguien me iba a comentar algo? Pero que me acuerdo que estaba aquí. Creo que era Hugo, iba a comentar. Y Kelly estaba también por ahí. Adelante. No sé si Kelly quiere comentar primero. Adelante. No te preocupes, levanté la mano por error. Okay. Bueno, leyendo el texto de Sin Respeto, ¿no? Y viendo un poquito para atrás todo lo que se ha dicho, Raúl dijo que lo simple es muy importante. Y hoy se ha nombrado varias veces la palabra realidad, la palabra manipulación. O sea, realmente nos están manipulando, hay un sistema ya, los Illuminati reptilianos que nos están manipulando, o nosotros estamos creando todo esto. Y para mí, leer la etimología de la palabra realidad fue como que, wow, ¿por qué no lo había leído antes cuando tenía 9 años y me ahorran todo este camino? Pero real viene de lo que uno experimenta con sus sentidos, ¿no? Que es una percepción de lo que tenemos en la mente. It viene del yo, ¿ok? Y that viene de que entra o sale. Entonces, realmente sí hay un yo que permite entrar y salir a la información. Entonces, por eso la información ha sido un tema a lo largo de la humanidad que ha generado esta guerra, porque lo que nos informan es lo que creamos como realidad, porque in viene de entrar y formar viene de darle forma a esa información que le estamos dando. O sea, cómo nosotros percibimos toda esta información si no podemos ser realmente objetivos. Porque ser objetivos es algo que ninguno aquí puede hacer porque estamos desconectados totalmente de los hechos. Entonces, este texto, los dos textos, siento yo que están muy conectados porque nos están invitando a reconocer que los paradigmas imperantes como la economía, ciencia, política y religión realmente no son unos castigadores ni nada. Si nosotros respetamos que todo esto que existe nos ayuda a crear la realidad, vamos a ser un poquito más empáticos en entender que el problema no es el otro, sino el problema soy yo, cómo conecto con el otro y desde dónde me acerco al otro. Bueno, quería compartir eso. Excelente, Hugo. Y retomo algo que tú dices sobre la palabra problema. El problema no necesariamente es caos. ¿Ok? El problema no es necesariamente caos. A veces el problema también es poco conocimiento de mi persona. ¿Ok? De mis cualidades, de mis virtudes. Y quizá cuando miro al otro y entro en conflicto con el otro, no es porque el otro sea objeto de mi conflicto, sino que el otro me está recordando el vacío que tengo yo. Y eso es importante verlo. ¿Okay? Adelante, Raúl. Porque no da ver. Sí, antes de entrar de lleno a Han, me gustaría ver algunos puntitos que anoté del libro de la parte de los filósofos del contagio. Ajá. Un punto, por ejemplo, primero que todo me gustó mucho todos los que escribieron, me gustó Han, me gustó Marcus y Harari, por sus conceptos. Por ejemplo, el de Marcus, me gustó un concepto, que el COVID acentúa la idea de la unidad global y la igualdad de toda la humanidad, ¿no? Es un concepto muy poderoso, que todos somos uno, somos humanos, no son otros, ¿verdad? El concepto de Yuval, de salir de la pandemia en función de la cooperación, y lo que agregó Peralta, que fue inspirado, obvio, en la justicia social, la equidad y la búsqueda del bien común, ¿no? El tema de Han, que nos lleva a pensar de que las cosas no son una solución inmediata, que él lo que dice es, el virus no va a reemplazar la razón, ni va a generar comportamiento colectivo. Eso es un proceso. Y eso me hace pensar que casi todos dejan de lado el tema que hace falta de pensamiento sistémico. Todo el mundo piensa de manera lineal. No puede ser la linealidad. Hay conceptos de causalidad y de circulación.
¿no? Entonces hay que poner atención al tema sistémico porque muchos errores que se provocaron en este punto, ahora mismo y estamos viviendo, es producto de pensar de que si hago esto va a pasar esto y me olvido de las consecuencias. Bien, eso es otro tema. El otro punto de la posverdad, ahí voy a meter un poquito la mano. Yo sí digo que la verdad es una y existe, punto. Ese es mi pensar, ¿no? Existe la verdad. Lo que pasa es que los niveles de conciencia de uno hacen que el tema de su conocimiento sea diferente, pero solamente hay una verdad. Lo otro es que la posverdad no es otra variante de la verdad. La posverdad no es verdad. Simplemente es una forma de decir que es una manipulación por medio de la emoción para que tú pienses que lo que se dice es verdad. Pero no es la verdad. Así es que, y otro tema que ya se sale un poco, más bien viene de mi conocimiento de informática, es que el COVID y todo lo que estamos viviendo es un ambiente que nosotros definimos como VUCA o VICA. Los ambientes VUCA o VICA en español son la V de volatilidad. Son muy volátiles, es decir, el cambio es continuo. 2, la I de incertidumbre, es decir, no se puede predecir nada. Tú no puedes decir, no, dentro de 3 meses voy a hacer tal cosa. Mentira, porque mañana cambió todas las reglas del juego y todo se cambió. Y 2, lo tercero es la C de complejo. No es lineal, es lo que decía hace poco. No, una variable A no va a B, una variable A va a B, va a C, influencia en D, y D vuelve otra vez a trabajar sobre A, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Y lo último es ambiguo. Estamos viviendo tiempos de ambigüedad por el problema de la falta de pensamiento crítico, la distorsión de la realidad y de la razón. No hablo más. Chao. No. Está muy bueno eso. Muy bien. Adelante, levantó la mano por acá mi estimada Panayota. Y no me acuerdo de qué más. Adelante. Está Adelante, perfecto como Panayota. lo dice. No hay problema, lo dice bien. Cualquier cosa, si tiene dudas, usted piensa en Panamá y en Toyota. Las dos palabras juntas se vuelven Panayota. Y así ya no se le Está va a buena olvidar esa. nunca mi nombre. Está buena. Ya voy a tomar en Está cuenta muy, esa referencia. está muy interesante lo que decía Raúl. Yo aquí leyendo lo de la comunicación digital deshace en generar las distancias. O sea, estamos viviendo en una sociedad globalizada, porque antes cada país tenía su realidad y era el país y era muy difícil saber qué estaba sucediendo en China, en otro país. Y a mí me llama mucho la atención de cómo hoy en día vivimos, o sea, hoy en día la manera en que nos comunicamos es global, la manera en cómo nos movemos. Antes, para llegar a China, tenía que agarrar yo no sé cuántos barcos y me podía llegar a tomar hasta 5 o 6 meses llegar hasta allá. Pero hoy en día yo agarro un avión y en menos de 2 días puedo estar del otro lado del mundo. Entonces, si la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo nos transportamos ha cambiado y es más rápida y más globalizada, y bueno, y estamos viviendo una pandemia que es una enfermedad globalizada. Todo lo que estamos viviendo es una realidad globalizada y queremos seguir viviendo de una manera muy individual que me llama mucho la atención de por qué. Tenemos que ir allá. Y también quería comentar, ya como que pasó el tema, pero sobre el respeto, y estábamos hablando también de la sociedad, la manera en que es como la economía. En Estados Unidos hubo un movimiento donde decían, ¿para qué existen los billonarios? Querían eliminar que las personas pudieran ser billonarias. Es un pequeño porcentaje del mundo que existen billonarios. ¿Y es para qué? ¿Para qué un ser humano necesita tanto dinero en su posesión, mientras que otros están
debajo de la línea de la pobreza, de lo que es considerado pobreza. Y también vamos a suponer la compañía Amazon, que a sus empleados nunca pararon de trabajar y su salario era un salario bien mediocre comparado con la cantidad de ganancias que tenía Amazon ahora en esta pandemia. O sea que el dueño los accionistas se hacían billonarios, mientras que sus trabajadores no recibían ningún beneficio. Entonces ahí es donde te pones a ver, estamos viviendo una sociedad globalizada donde la economía también tiene que ser más equitativa, más globalizada, y eso de la xenofobia, yo digo, ¿por qué tanta xenofobia si ya de por sí ya vivimos en un mundo globalizado? Ya con el internet las fronteras se borran, ya cada vez las fronteras, yo digo que se van diluyendo, porque todos dependemos de todos, entonces como que es la resistencia, será la resistencia al cambio del individuo a la globalización. Y bueno, y la pandemia nos vino de golpe, y lo bueno es que es un cambio que va a ser bien lento, porque si la pandemia durara un año, créeme que después de que pase el año quisiéramos regresar a la vieja normalidad. Esto es como el quiropráctico. Tú tienes que ir al quiropráctico muchas sesiones, varias veces, porque cuando te traquea la espalda, lo que quiere hacer el cuerpo es regresar a la posición en la que tú estabas cómoda. Entonces tú tienes que volverlo ¿cómo se dice? Una rutina, ir al quiropráctico. Una rutina. Cada vez que te alinea, tu cuerpo lo que va a querer hacer es desalinearse de vuelta. Entonces esto es como ir al quiropráctico. Hay que darle y darle y darle, y gracias a Dios la pandemia yo creo que va a durar un año más, 2 años más. Poco. Y los residuos, obviamente los residuos 2, 3 años lo vamos a sentir bastante, porque si la pandemia fuera algo rápido, como una guerra que explota, una bomba que explota y así, es como que no creo que podríamos tener esos cambios que espero ver en unos futuros que yo creo que van a ser bien positivos en un futuro. Bueno, estoy hablando ya demasiado, yo siempre hablo demasiado. Si me quiere... No, para nada, todo muy bueno la intervención. Voy a tomar un momentito de algo que tú dijiste, ¿no? Lo que es la xenofobia y todas esas cuestiones. A mí me hicieron un regalo de este texto, no sé si logro verlo, si se logra ver. ¿Se ve? ¿No? Y ahora tampoco. Vamos a ver cómo hacemos acá. Se pierde en el fondo de pantalla. Ahí se ve, ahí. Se llama la porofobia. ¿Ok? La porofobia es un libro de Adela Cortina, lo regalaron, un estudio que hizo ella. Y a mí me asombra porque yo leyendo en estos días, leyendo sobre el tema, he ido descubriendo, porque también me cuestiono mucho, ¿no? O sea, ¿por qué tanta bestia? Ella dice que la porofobia y una palabra nueva que esta misma filósofa hizo que la Real Academia Española la asumiera en el 2017, y es el rechazo al pobre. Y en cierta manera, la xenofobia nace por el rechazo al pobre. Porque ella plantea algo muy interesante. ¿Qué diferencia hay un extranjero con dinero con el mismo extranjero de la misma nacionalidad que está en el país trabajando como vendedor de helado, por ejemplo, ¿no? O como mesonero? ¿Qué diferencia hay? Entonces, un poco interesante cómo los genes, nuestros genes, respondiendo un poco a la inquietud que dice Panayota, ¿cómo nace esto? Y eso sale también de la pandemia. De una otra manera, todo el mundo en la pandemia se ha tenido miedo a caer de estatus. Mucha gente fue tocada en su bolsillo, en su economía. Algo que decía Cristian en su artículo, si mal no recuerdo, era la solidaridad y la falta de solidaridad en este tema de pandemia de ciertas cosas. Acá en Panamá lo pudimos ver. En Panamá las organizaciones muy poco fueron solidarias con sus colaboradores en este tipo de pandemia, muy pocas. Y para muestra un botón, muchas empresas quizás le mandaron una bolsa de comida la primera o 2 semanas, pero después con el tiempo le dijeron bye bye. Tú resuelves tu problema a tu manera, a tu modo. Y eso es lo que hace falta, ver que la solidaridad es mucho más que dar una bolsa de comida. Es mucho más. Es mucho más. Y bueno, aquí profundizo para ir cerrando la clase del día de hoy, en que el respeto constituye la pieza fundamental para lo público, y donde desaparece el respeto,
decae lo público. Eso lo podemos visualizar también para cerrar entre nosotros como esa ausencia de respeto. El respeto no es miedo, el respeto es el reconocimiento de esa otredad, del otro que está a mi lado. Y cuando un bien público desconoce al otro, que sucedió en nuestro país, por ejemplo en Panamá, que no estamos haciendo politiquería, sino que lo quiero graficar, cuando el gobierno desconoce al otro, que es su pueblo, que es la gente que lo eligió, entonces esa desconexión, ese distanciamiento y esa sensación que todos tenemos actualmente de sentirnos engañados, de sentirnos huérfanos en el buen sentido de la palabra, porque vemos que alguien que no nos responde como deberíamos responder. Allí, cuando no hay respeto, se pasa a las fronteras del desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento, empieza la injusticia. Miremos nuestra convivencia diaria. Cuando tú y yo nos molestamos con la persona que no nos respeta, es porque ha pisado ya nuestra individualidad, ha pisado nuestra libertad. ¿Ok? Y cuando tú pisas nuestra libertad, termina en caos. Porque la libertad no es hacer lo que yo quiera, sino mi espacio. Cuando no me reconoce como ser humano y me ve como un objeto. ¿Ok? Y eso es donde tenemos que sentarnos a mirar qué tanto esta pandemia me está enseñando a humanizar mi percepción de la sociedad, mi percepción de mi persona y mi percepción de mi convivencia. Cuando humanizo eso, no es que todo es color de rosa, pero por lo menos cuando llegue la tempestad, no va a ser tanta, ¿cómo decir? Tanta presencia. No va a ser perenne, sino que es pasajero. ¿Ok? Quizás muchos de nosotros albergábamos y decíamos, sí, ya la pandemia en 2 semanas estamos listos, dentro de un mes estamos listos. Brother, esto falta. Que nos estemos vacunando ahorita, eso no significa que ya seamos inmunes. Y lo ha mostrado los países que han logrado vacunar a gran parte de su sociedad. Han echado para atrás. O sea, no significa que estamos inmunizados. ¿Ok? Que la educación va a cambiar, definitivamente ha cambiado. Yo me acuerdo que en el 2010, cuando estudié con la Organización del Estado Americano, mi especialización en educación virtual, como tutor virtual, ya en el 2010 hablaban de educación virtual. Y la proyección era que en el 2020 la educación tiene que estar en un 70, un 80% virtual. Estamos hablando del 2010. Y lo mencionaban era porque, es decir, el sustento, el argumento era porque la evolución de la tecnología iba a permear toda la educación. Fíjate tú que no fue la tecnología, sino fue un virus que nació de la tecnología, vamos a decir de una manera, pero al revés. No porque la Microsoft iba a invadir las escuelas, sino porque nos obligaron a salir de nuestras fronteras, del miedo, de la comodidad, de todo lo que podemos ir diciendo. ¿Ok? Es interesante que veamos eso. Yo soy en el 2010 y yo decía, yo escuchaba eso de Chuzo. Ya en mi país, para que llegue tanta tecnología al 2020, queremos llegar como al 2040 y ahora al 2020 tuvimos que saltar, bailar, ponernos no sé, a cualquier cosa para poder adaptarnos. Y la tecnología no es que porque usemos el micro, usemos el Zoom, eso no tiene nada que ver con una cultura tecnológica, señores. La cultura digital es eso, es romper lo tradicional. Y no tanto, cuando digo romper lo tradicional, no es que desecharlo, sino como adaptarlo. Y ese es el reto que tenemos todos nosotros hoy por hoy. Ustedes son un reto, yo soy un reto como docente, ustedes también. ¿Cómo hacer de lo tradicional distinto? Porque no es que la educación virtual va a eliminar lo tradicional. Lo tradicional tiene su cosa positiva. Ahora, ¿cómo convive entre una nueva realidad y la antigua realidad? Es ahí donde entra el factor de la racionalidad. Es ahí donde entra la capacidad de nosotros de poder medir y equilibrar y no ser fanáticos. El problema de muchas veces en nuestras sociedades es que caemos en fanatismo, ¿sí? Exacerbado. Y cuando perdemos la perspectiva de la razón, entonces somos capaces de irrespetarnos. Y cuando no irrespetamos, lo dice acá el estimado Fu, no somos capaces de mirar el mundo como tiene que ser. ¿Ok? Porque hay desequilibrio en el clima, porque no hemos respetado el equilibrio que tiene ella. ¿Ok? No hemos respetado su espacio. ¿Por qué hay tanta intolerancia en la sociedad? Porque no nos respetamos ni nos reconocemos como ser humano. Y el respeto es reconocer al otro como mi otro yo. ¿Ok? Eso es lo más importante en todo esto. Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy, mi gente buena. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué se llevan de la clase de hoy? Espero que, bueno, yo he disfrutado muchísimo, he tomado mucho apunte acá, he escrito bastante. Espero que ustedes también lo hayan pasado bien y que
Me gustaría irme con la tranquilidad de que ya a nivel metodológico nos entendemos mejor y que todo fluya como tiene que fluir. ¿Okay? Escucho sus impresiones para irnos entonces. ¿Vale? Cuénteme. Excelente clase. Bueno, intentamos. Clase Muy ustedes, buena la clase, profe, la verdad me gusta bastante. La palabra Qué para bueno. mí es enriquecedora. Quedé con los pies sobre la tierra y abrí muchísimas puertas que estaban cerradas en respecto al conocimiento de la pandemia, del humanismo, de inclusive hasta de política. Hablamos muchas cosas que realmente me enriquecieron, me nutrieron, es la palabra. Qué bueno. Me alegra muchísimo escuchar eso y leer los comentarios por acá también me alegra mucho. ¿Ok? O sea, me alegra mucho y es lo que deseo que la filosofía le quede para siempre. Todos somos filósofos. Que algunas 3 o 4 personas nos volvamos locos y nos dediquemos a estudiarla formalmente es otra cosa. ¿Ok? Pero la filosofía, todos somos filósofos. Todos, absolutamente todos somos filósofos. Y pues les animo pues a leer y siempre se me ríe el nombre de Hunt, léalo, por cierto, de Marcus Gabriel, creo que se llama así, Marcus Gabriel, si no recuerdo, el filósofo que habló ahorita Raúl. Yo tengo 2 libros de él, ojalá lo pueda digitalizar y hacérselo llegar, pero es excelente ese brother. O sea, es un muchacho y wow, yo lo valoro muchísimo. Y por cierto, del autor que vimos el video, de Lipotowski, está por llegarme un libro que me regaló un gran amigo jesuita, por cierto, que habla sobre la parte de la información como filosofía. Y pues nada, ahorita me toca enfrentarme el mes que viene, creo, en julio, me toca enfrentar mi tesis de maestría en filosofía, que es de la ciencia del conocimiento, de la ciencia de la información, gerencia del conocimiento. Ahí me estoy en un boxeo total con José Carlos Ruiz, que me está ayudando mucho en la tesis, y me estoy boxeando con otro filósofo más que ya ustedes lo conocen, que es Eduardo Infante, con ellos 2. ¿Okay? Y conocí casualmente a un gran amigo que nos hemos hecho por Twitter, se llama Sergio García, un filósofo y una persona que hace un temas muy buenos en España sobre la gobernanza de la sociedad. Tiene que ver mucho con el aspecto filosófico, cómo humanizar desde la gobernanza, que no tiene que ver nada con la política, sino el saber convivir despegándose de la politiquería. Es un reto que tenemos todos nosotros por hacer. ¿Ok? Bueno, mi gente buena, muchísimas gracias por la clase de hoy, gracias por su comportamiento, gracias por sus aportes que enriquecen muchísimo. Les deseo a todos y a cada uno de ustedes un feliz y bendecido fin de semana, descansen y quedo a la orden a través del WhatsApp en cualquier momento. Nos veremos Dios mediante por en esta misma Baticueva el próximo sábado a las 8:30. Recuerden, ¿ok? A la misma hora de las 8:30. Excelente clase, profesor. Gracias a ustedes. La locura nos cura. Gracias, profesor.